Capítulo 3, Mesopotamia. 1. Los documentos cuneiformes. El cuarto milenio antes de nuestra era fue un periodo de gran desarrollo cultural, que trajo consigo el uso de la escritura, de la rueda y de los metales. Al igual que en Egipto durante la primera dinastía, que comenzó hacia finales de este maravilloso milenio, también en el valle de Mesopotamia había ya por esa época un alto nivel de civilización. Allí habían construido los sumerios sus casas y sus templos decorados con cerámica artística y con mosaicos que formaban diseños geométricos, mientras poderosos gobernantes unían los principados locales para formar un imperio que pudo así llevar a cabo grandes obras públicas, tales como los sistemas de canales para regar la tierra y para controlar las inundaciones. La tradición bíblica relativa al diluvio y a Noé tuvo su contrapartida más antigua y su origen probable en las leyendas relativas al héroe sumerio Utnapishtim y a la inundación de la región entre los ríos Tigris y Éufrates, en la que los desbordamientos de los ríos eran imposibles de prever, al contrario de lo que ocurría con la inundación periódica del valle del Nilo. La Biblia nos dice que Abraham provenía de la ciudad de Ur, enclave sumerio situado donde el río Éufrates vertía sus aguas al Golfo Pérsico, ya que en aquella época los dos ríos no se unían antes de su desembocadura, como ocurre hoy. El modelo de escritura cuneiforme que habían desarrollado los sumerios durante el cuarto milenio, mucho antes de los días de Abraham, puede haber sido la primera forma de comunicación escrita, puesto que es probablemente anterior a la escritura jeroglífica egipcia, que pudo haberse derivado de ella. A pesar de que no tengan nada en común, resulta una coincidencia interesante el que los orígenes de la escritura y de los vehículos con ruedas sean más o menos contemporáneos. Las civilizaciones mesopotámicas de la antigüedad suelen llamarse de una manera ambigua y genérica babilónicas, a pesar de que tal designación no es estrictamente correcta. La ciudad de Babilonia ni fue al principio ni tampoco fue siempre, en periodos posteriores, el centro de la cultura asociada con los dos ríos, pero lo cierto es que el uso ha sancionado el adjetivo convencional e informal de babilónica para la región durante el intervalo que va desde el 2000 a.C. hasta aproximadamente el 600 a.C. Cuando Babilonia cayó en manos de Ciro de Persia el 538 a.C., la ciudad no fue destruida, pero el imperio babilónico había llegado a su fin. La matemática babilónica continuó desarrollándose, sin embargo, a lo largo del período seleucida en Siria casi hasta la aparición del cristianismo. A veces se denomina también como Caldea la región entre los dos ríos, porque los caldeos, o caldis, que provenían originariamente del sur de Mesopotamia, fueron dominantes sobre toda la región de los dos ríos en una cierta época, principalmente a finales del siglo VII a.C. Antiguamente, como hoy, la tierra de los dos ríos fue un territorio abierto a todo género de invasiones de procedencias diversas, lo que hizo del creciente fértil un campo de batalla en el que la hegemonía cambiaba de manos frecuentemente. Una de las invasiones más importantes que tuvo lugar fue la de los acadios semitas mandados por Sargón el Grande, hacia el 2276 a 2221 a.C., quien estableció un imperio que se extendía desde el Golfo Pérsico al sur hasta el Mar Negro por el norte, y desde las estepas de Persia en el este al Mar Mediterráneo por el oeste. Bajo el reinado de Sargón comenzó un proceso gradual de absorción de la cultura indígena sumeria por los invasores, incluyendo la escritura cuneiforme. Otras invasiones y revueltas posteriores elevaron al poder político en el valle a diversas corrientes raciales en un momento u otro, entre ellas los amoritas, casitas, elamitas, hititas, asirios, medos, persas y otros, pero lo cierto es que se conservó siempre un grado de uniformidad cultural sobre todo el territorio lo suficientemente alto como para que esté justificado el referirse a esta civilización simplemente como mesopotámica. En particular, el uso generalizado de la escritura cuneiforme impuso un fuerte lazo unificador, leyes, listas de impuestos, cuentos, lecciones escolares, cartas personales, estos y muchos otros documentos se imprimían con una varilla en tablillas de arcilla blanda, y estas tablillas se cocían después en hornos o se endurecían simplemente secándolas al sol ardiente de la región. Estos documentos escritos fueron afortunadamente mucho menos vulnerables a los estragos del tiempo que los papiros egipcios, y así disponemos hoy de una masa de información mucho mayor sobre la matemática mesopotámica que sobre la matemática egipcia. Por citar solamente un yacimiento arqueológico, el de la antigua Nippur, ha suministrado unas 50.000 tablillas, y las bibliotecas de las universidades de Columbia, Pensilvania y Yale, entre otras, poseen grandes colecciones de estas tablillas antiguas procedentes de Mesopotamia, algunas de ellas de contenido matemático. A pesar de esta abundancia de documentos,
fue la escritura jeroglífica egipcia la primera que se descifró en la época moderna, y no la cuneiforme babilónica. A principios del siglo XIX se consiguieron algunos progresos en la lectura de la escritura babilónica, sobre todo gracias a los trabajos de Grotefend, pero fue solo durante el segundo cuarto del siglo XX cuando empezaron a aparecer exposiciones razonablemente completas de la matemática mesopotámica en las historias de la antigüedad. El uso primitivo de la escritura en Mesopotamia nos es conocido por el descubrimiento de cientos de tablillas de arcilla en Uruk que datan de hace unos 5.000 años. Por esta época la escritura pictográfica había alcanzado ya en su desarrollo el punto en que aparecen símbolos de forma convencionalmente estilizada para representar la mayor parte de las cosas, así para agua, o para ojo, y una combinación de los dos para representar el llanto. Lentamente y de manera gradual fue haciéndose cada vez más pequeño el número de símbolos, de tal forma que, de los 2.000 signos sumerios aproximadamente que se utilizaban al principio, solo quedaban ya como la tercera parte cuando se produjo la conquista por los acadios, mientras que los primitivos dibujos en que consistían los pictogramas dieron paso a combinaciones de cuñas que los imitaban. Al principio el escriba escribía en columnas de arriba a abajo y de derecha a izquierda, pero más tarde, y por obvia conveniencia, la tablilla se giró 90 grados en sentido contrario al de las agujas de un reloj y se escribió por filas horizontales de arriba a abajo y de izquierda a derecha, tal como hacemos nosotros. El estilo o varilla con la que se escribía consistió al principio en un cilindro circular recto o, más bien, en dos cilindros de radios distintos, que se reemplazaron más tarde por un único prisma triangular. Durante la primera época de la civilización sumeria, para escribir 10 unidades se presionaba verticalmente en la arcilla con el extremo del estilo, y para representar una unidad oblicuamente, utilizando siempre el estilo de menor diámetro. Análogamente, una impresión oblicua con el estilo más grueso representaba 60 unidades y una impresión vertical representaba 3600 igual 60 por 60 unidades, y para representar números intermedios se usaban diversas combinaciones de estos símbolos básicos. Cuando los acadios adoptaron la forma de escritura sumeria, se establecieron verdaderos diccionarios que daban las equivalencias entre las dos lenguas, y las formas de las palabras y de los numerales se hicieron menos variadas. Se han encontrado miles de tablillas de la época de la dinastía de Hammurabi aproximadamente, hacia el 1800 a 1600 a.C., que nos muestran un sistema de numeración ya completamente desarrollado. El sistema decimal, tan corriente en la mayoría de las civilizaciones tanto antiguas como modernas, quedó sumergido en Mesopotamia bajo un sistema de notación en el que la base fundamental era 60. Se ha escrito mucho acerca de los motivos que pudo haber tras este cambio. Así, se ha sugerido que la causa pudo estar en consideraciones de tipo astronómico, o que el sistema sexagesimal pudo surgir como combinación natural de dos sistemas más primitivos, uno decimal y el otro de base 6. Lo más probable parece ser, sin embargo, que la base 60 se adoptase y se legalizase de una manera consciente por los intereses de la metrología, ya que una magnitud de 60 unidades puede dividirse fácilmente de manera exacta en 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 o 30 partes iguales, lo que permite 10 posibles subdivisiones exactas. Cualquiera que haya sido su origen, el sistema de numeración sexagesimal ha disfrutado de una vida sorprendentemente larga, como se sabe, puesto que restos de él sobreviven hasta hoy, por desgracia para la uniformidad, en las unidades para medir el tiempo y los ángulos, a pesar de la base esencialmente decimal de nuestra sociedad. 2. La numeración posicional. El sistema de numeración cuneiforme de los babilonios procedía, para los números enteros pequeños, según el mismo esquema que la jeroglífica egipcia. Repitiendo tantas veces como fuese necesario los símbolos para el 1 y para el 10, y al igual que un arquitecto egipcio podía hacer tallar en la piedra el número 59, el escriba mesopotámico podía representar el mismo número y de manera casi idéntica sobre una tablilla de arcilla por medio de 14 señales en forma de cuña. De ellas 5 anchas y colocadas oblicuamente, en forma de paréntesis angulares, cada una de las cuales representa 10 unidades, y 9 cuñas verticales estrechas que representan una unidad cada una, todas ellas yuxtapuestas muy juntas en un grupo compacto. Pero las analogías se terminan aquí, y más allá del número 59 los sistemas egipcio y mesopotámico difieren esencialmente. Quizá fuese la poca flexibilidad que ofrecían los materiales de escritura mesopotámicos, o bien un relámpago de intuición imaginativa, lo que hizo conscientes a los babilonios de que bastaba con sus dos símbolos para el 1 y para el 10 para poder representar cualquier número entero,
por grande que fuese, sin excesivas repeticiones. Esto ocurrió hace más de 4000 años con la invención del sistema de notación posicional, basado en el mismísimo principio que es el responsable de la eficacia de nuestro sistema de numeración actual. Es decir, que los antiguos babilonios se dieron cuenta de que sus símbolos podían representar un papel doble, triple, cuádruple, etc., simplemente asignándoles valores que dependan de su posición relativa en la representación gráfica de un número. Las cuñas que componen la expresión cuneiforme para el 59 están agrupadas estrechamente de manera que forman casi un único símbolo, de forma que espaciando adecuadamente estos grupos de cuñas se puede determinar sin ambigüedad la posición relativa, al leer de derecha a izquierda, que corresponde a las sucesivas potencias crecientes de la base, y así cada grupo tendrá entonces un valor local que dependerá solamente de su posición. Cuando escribimos 222 usamos 3 veces la misma cifra 2, pero cada una de ellas tiene un significado distinto. El primero por la derecha representa 2 unidades, el segundo 2 decenas y el tercero 2 centenas, es decir, 2 veces el cuadrado de la base 10. De una manera exactamente análoga hacían los babilonios un uso múltiple de símbolos, y al escribir cuña cuña espacio cuña cuña espacio cuña cuña, separando de manera clara los grupos de 2 cuñas cada uno, lo que intentan expresar es que el grupo de la derecha representa 2 unidades, el siguiente 2 veces la base 60 y el del extremo de la izquierda 2 veces el cuadrado de la base 60. Este numeral representa pues al 7322 en nuestra notación de base 10. Disponemos de una gran cantidad de documentación primaria relativa a la matemática mesopotámica, pero es notable que la mayor parte de este material proviene de 2 periodos distintos muy separados en el tiempo. Hay gran abundancia de tablillas de los primeros siglos del segundo milenio antes de Cristo, época babilónica antigua, y también hay muchas de los últimos siglos del primer milenio antes de Cristo, o periodo seleucida. La mayor parte de las contribuciones importantes a la matemática se remontan al primer periodo, el más antiguo, pero hay una concreta de la que no tenemos ninguna evidencia hasta casi el 300 antes de Cristo. Se trata de lo siguiente: los babilonios no parecen haber sido capaces, al principio, de inventar una manera clara de representar una posición vacía en un numeral, es decir, no dispusieron de un símbolo para el cero en su sentido no cardinal sino posicional. A veces soslayaban este importante problema dejando un espacio un poco mayor en el lugar en que debería haber ido un cero. La situación no dejaba de ser, sin embargo, poco clara, lo que traía consigo que los números 122 y 7202, por ejemplo, se escribieran de forma muy parecida. En muchos casos el contexto en que están utilizados los números puede ayudar a eliminar la posible ambigüedad, pero lo cierto es que la falta de un símbolo para el cero, tal como el que nos permite hoy distinguir de un vistazo 22 de 202, ha tenido que suponer un grave inconveniente del sistema. Sin embargo, hacia la época de la conquista por Alejandro Magno, se inventó un signo especial, que consistía en un par de cuñas pequeñas situadas oblicuamente, para indicar una posición en la que faltaba una cifra o un lugar vacío. A partir de entonces resultaba ya fácil distinguir en escritura cuneiforme. No obstante, este símbolo cero babilónico no acabó con todas las ambigüedades ni mucho menos según parece, porque el signo en cuestión se utilizaba solamente para representar posiciones vacías intermedias entre las cifras significativas de un numeral. No se ha conservado ninguna tablilla en la que aparezca el símbolo cero en posición o posiciones terminales en un número. Esto significa que los antiguos babilonios no lograron nunca un sistema posicional completo, la posición era solo relativa. 3. Las fracciones sexagesimales. Si la matemática mesopotámica hubiera estado basada en la suma de números enteros y de fracciones unitarias, como lo estuvo la del Valle del Nilo, el invento de la notación posicional no habría tenido una gran importancia para la época, ya que no es mucho más difícil escribir el número 98.765 en jeroglífico que en cuneiforme, y desde luego, escribirlo en cuneiforme resulta claramente más complicado que en escritura hierática. El secreto de la superioridad evidente de la aritmética y el álgebra babilónica sobre la egipcia se basa indudablemente en que aquellos que vivían entre los dos ríos tuvieron la feliz idea, difícil de ponderar adecuadamente, de extender el principio posicional a las fracciones y no solo a los números enteros. Es decir, de esta manera la expresión cuña cuña espacio cuña cuña servía no solo para representar 2 por 60 más 2, sino también 2 más 2 sobre 60 o 2 sobre 60 más 2 sobre 60 al cuadrado o para cualquier otra forma fraccional en la que aparezcan solo 2 posiciones sucesivas.
Esto significa que los babilonios tenían a su disposición toda la capacidad y simplicidad de cálculo que nos permiten hoy a nosotros las fracciones decimales modernas. Para el escriba babilonio, lo mismo que para el ingeniero actual, la suma o la multiplicación de dos números como 23,45 y 9,876 no era esencialmente más difícil que la suma o la multiplicación de los números enteros 2345 y 9876, y de hecho, los mesopotamios explotaron rápidamente y con virtuosismo este importante descubrimiento. Hay una tablilla en la colección de Yale, la número 7289, que data de la época babilónica antigua y que incluye el cálculo de la raíz cuadrada de 2 con 3 cifras decimales sexagesimales. Este número puede transcribirse en caracteres modernos como 1 punto y coma 24,51,10, donde el punto y coma representa la separación entre la parte entera y la fraccionaria, tal como la coma decimal, y las comas se utilizan para separar las sucesivas posiciones sexagesimales. Esta es la forma estándar de transcribir los numerales babilónicos y la que utilizaremos a lo largo de este capítulo para traducir los números escritos en notación sexagesimal. Este valor babilónico para raíz de 2 es igual aproximadamente a 1,414222, que difiere del verdadero valor en menos de 0,000008. Para los babilonios era relativamente fácil conseguir aproximaciones muy precisas en sus cálculos utilizando su sistema de notación fraccionaria, la mejor de que dispuso civilización alguna hasta la época del Renacimiento. 4. Las operaciones fundamentales. La eficacia de los babilonios calculando no era consecuencia únicamente de su sistema de numeración, sino que los matemáticos mesopotámicos se mostraron además extremadamente hábiles inventando métodos algorítmicos, tales como el algoritmo para aproximar raíces cuadradas que se ha atribuido posteriormente a diversos matemáticos. Entre ellos los griegos arquitas, 428 al 365 a.C., y Herón de Alejandría, hacia el 100 después de Cristo, y también se encuentra a veces bajo el nombre de algoritmo de Newton. Este método babilónico es tan sencillo como eficaz, sea x igual a la raíz de a y sea 1 una primera aproximación a esta raíz, a partir de ella calcúlese una segunda aproximación b1 tal que verifique la ecuación b1 igual a sobre a1. Si a1 era demasiado pequeña, entonces b1 será demasiado grande y viceversa, y por tanto la media aritmética a2 igual a 1 más b1 medio será sin duda una aproximación mejor. Suponiendo que a2 es aún demasiado grande, la siguiente aproximación b2 igual a sobre a2 será demasiado pequeña, y en cualquier caso la media aritmética a3 igual a 2 más b2 medio será un resultado mejor. Es evidente que el proceso puede continuarse indefinidamente. El valor de la raíz de 2 que hemos comentado, de la tablilla Yale 7289, resulta ser igual a 3 si partimos de a1 igual 1,5. En este algoritmo babilónico para las raíces cuadradas nos encontramos con un método iterativo que pudo haber puesto a los matemáticos de la época en contacto con los procesos infinitamente largos, pero el hecho es que estos no persiguieron las implicaciones de tales problemas. El algoritmo que acabamos de ver nos da lo equivalente a la aproximación de una serie binómica al tomar sus dos primeros términos, aplicado a un caso muy familiar para los babilonios. En efecto, si se desea calcular la raíz de a cuadrado más b, la aproximación a 1 igual a conduce a b1 igual a cuadrado más b sobre a y a 2 igual a más b sobre 2a, que concuerda con los dos primeros términos del desarrollo de a cuadrado más b elevado a un medio y es una aproximación que se encuentra frecuentemente en los textos de la época babilónica antigua. A pesar de la eficacia de esta regla para el cálculo de raíces cuadradas, los escribas mesopotámicos parecen haber preferido imitar al matemático aplicado moderno, recurriendo frecuentemente a las diversas y abundantes tablas de que disponían. De hecho, una parte importante del conjunto de tablillas cuneiformes que se han desenterrado son tablas, entre las que se incluyen tablas de multiplicar, tablas de inversos, tablas de cuadrados y cubos o de raíces cuadradas y cúbicas escritas desde luego, en el sistema sexagesimal cuneiforme. Una de estas tablas, por ejemplo, presenta los equivalentes en cuneiforme de las entradas que aparecen en la tabla siguiente. El producto de los números de cada fila es siempre 60, la base de numeración babilónica, luego la tabla es a todas luces una tabla de inversos. La sexta línea, por ejemplo, nos dice que el inverso de 8 es 7 sobre 60 más 30 sobre 60 al cuadrado, pero hay que hacer observar que faltan en la tabla los inversos de 7 y de 11, debido sin duda a que los inversos de tales números irregulares tienen una expresión sexagesimal infinitamente larga, tal como ocurre en nuestro sistema decimal con los inversos de 3, 6, 7, 9, etc.,
que al desarrollarlos en forma decimal presentan un desarrollo infinitamente largo. Aquí pudieron haberse enfrentado de nuevo los babilonios con el problema del infinito, pero tampoco en este caso lo tomaron en consideración sistemáticamente. Sin embargo, disponemos de un texto al menos en el que un escriba mesopotámico parece dar dos cotas, una inferior y otra superior, para el inverso del número irregular 7, situándolo entre 0,142856 y 0,142861. Dado el dominio que mostraban en los cálculos multiposicionales, resulta exasperante no encontrar en ellos ni una sola vez el reconocimiento del simple periodo ternario en el desarrollo sexagesimal de un séptimo, descubrimiento que podría haber provocado consideraciones de series infinitas. Está claro que los babilonios manejaban las operaciones aritméticas fundamentales de una manera no muy distinta a cómo las utilizamos hoy y con una facilidad comparable. La división no se hacía por el pesado método de duplicación y mediación de los egipcios, sino mediante una simple multiplicación del dividendo por el inverso del divisor, usando para ello una tabla de inversos como la que hemos visto. De la misma manera que podemos hacer hoy el cociente de dividir 34 por 5 de una manera fácil multiplicando 34 por 2 y corriendo la coma decimal un lugar hacia la izquierda, los antiguos babilonios efectuaban la misma división calculando el producto de 34 por 12 y corriendo la coma sexagesimal un lugar hacia la izquierda, obteniendo el resultado correcto 6 enteros 48 sobre 60 partes. Las tablas de inversos solían dar solamente, como hemos visto, los inversos de los enteros regulares, es decir, de los que se pueden escribir como productos de doses, treses y cincos, pero se conocen algunas excepciones. Hay una tabla, por ejemplo, que incluye las aproximaciones, 1 sobre 59 igual 0.1,1, 1,1, y 1 sobre 61 igual 0.0,59, 0,59, que no son otra cosa desde luego, que los análogos sexagesimales de nuestras expresiones decimales, un noveno igual 0,1111, y un onceavo igual 0,090909, fracciones unitarias en las que el denominador es una unidad menor y una unidad mayor que la base. Parece, sin embargo, que una vez más los babilonios no se dieron cuenta de la presencia de un desarrollo periódico infinito en este caso, o por lo menos no lo consideraron importante y no le prestaron más atención. Entre las tablillas que datan de la época babilónica antigua se encuentran algunas tablas que contienen las potencias sucesivas de un número dado, análogas a nuestras modernas tablas de logaritmos o, para hablar con más propiedad, de antilogaritmos. Se han encontrado tablas de este tipo exponencial, o logarítmico, en las que aparecen las 10 primeras potencias para las bases 9, 16, 100 y 225, todas ellas cuadrados perfectos. El problema planteado en un cierto texto acerca de a qué potencia debe elevarse un cierto número para obtener otro número dado es equivalente a la pregunta en términos modernos de cuál es el logaritmo del segundo número en el sistema que tiene como base el primero. Las diferencias principales entre estas tablas antiguas y las nuestras, aparte de las cuestiones de lenguaje y de notación, son las de que no se utilizaba ningún número concreto sistemáticamente como una base fija para los diversos problemas, y que los huecos o saltos que separan las entradas en las tablas antiguas son mucho más grandes que en las nuestras. Y podemos añadir, además, que sus tablas de logaritmos no se utilizaban para los fines de simplificación del cálculo en general, sino más bien para resolver ciertos problemas muy concretos. A pesar de los grandes huecos que presentan sus tablas exponenciales, los matemáticos babilónicos no dudaban en interpolar linealmente o proporcionalmente para aproximar los valores intermedios. La interpolación lineal parece haber sido un procedimiento muy corriente en la antigua Mesopotamia, y la notación posicional se prestaba admirablemente a la práctica de la regla de 3. Un ejemplo muy claro y muy interesante del uso práctico de la interpolación en tablas exponenciales puede verse en un problema en el que se pregunta cuánto tiempo tardará en doblarse una cantidad cualquiera de dinero al interés del 20% anual, y la respuesta dada es 3,787 años. Parece perfectamente claro que el escriba debió usar interpolación lineal entre los valores 1,2 al cubo y 1,2 a la cuarta, siguiendo la fórmula del interés compuesto a igual p por 1 más r elevado a n, donde r es en este caso 20% o 12 sobre 60, y consultando los valores en una tabla exponencial de potencias enteras de 1,2. 5. Problemas algebraicos. Hay una tabla de la que hacían mucho uso los babilonios y que no suele verse incluida en los textos actuales. Se trata de una tabulación de valores de n cubo más n cuadrado para valores naturales de n y que jugó un papel esencial en el álgebra babilónica,
materia esta que alcanzó un nivel considerablemente más alto en Mesopotamia que en Egipto. Conocemos muchos problemas que aparecen en textos del período babilónico antiguo que demuestran que la resolución de la ecuación completa de segundo grado no ofrecía ninguna dificultad importante para los babilonios, dada la flexibilidad de las operaciones algebraicas que habían desarrollado. Así, podían transponer términos en una ecuación sumando igualdades, y eliminar fracciones u otros factores multiplicando ambos miembros por cantidades iguales. Sumando 4ab, a menos b al cuadrado lo podían transformar en a más b al cuadrado, aprovechando los muchos tipos de factorizaciones simples con los que estaban familiarizados. No utilizaban letras para representar las cantidades incógnitas porque no estaba inventado aún el alfabeto, pero las palabras mismas tales como longitud, anchura, área y volumen servían perfectamente para este fin. Un indicio de que estas palabras pudieron ser utilizadas en un sentido muy abstracto nos viene dado por el hecho de que los babilonios no solían mostrar ningún reparo en sumar una longitud a un área, o un área a un volumen, por ejemplo. Tales problemas, si los fuéramos a tomar literalmente, no tendrían ninguna relación práctica con los problemas de medida. El álgebra egipcia se había centrado casi exclusivamente en las ecuaciones lineales, pero los babilonios las consideraron demasiado elementales como para prestarles mucha atención, evidentemente. En un cierto problema se pide el peso x de una piedra si x más x séptimos más un onceavo por x más x séptimos es igual a una mina. La respuesta se da diciendo simplemente que x es 48,125 yin, donde 60 yin hacen una mina. En otro problema que aparece en un texto de la época babilónica antigua nos encontramos con un sistema de dos ecuaciones lineales simultáneas en dos incógnitas, llamadas respectivamente el primer anillo de plata y el segundo anillo de plata. Si llamamos x y y a estas dos incógnitas, las ecuaciones en notación moderna son, x séptimos más y onceavos igual 1, y 6x séptimos igual 10 y onceavos. En otro sistema de ecuaciones se incluye en el texto parte del método de resolución. Las ecuaciones son en este caso, un cuarto de anchura más longitud igual 7 manos, y longitud más anchura igual 10 manos. La solución se halla en primer lugar reemplazando cada mano por 5 dedos, y observando a continuación que una anchura de 20 dedos y una longitud de 30 dedos satisfarían las dos ecuaciones. A partir de esta comprobación se calcula la solución, no obstante, por un método alternativo equivalente al de eliminación por medio de una combinación lineal, expresando todas las dimensiones en términos de manos, y llamando x y y respectivamente a la longitud y a la anchura. Las ecuaciones se convierten en y más 4x igual 28, y x más y igual 10, luego restando la segunda de la primera nos queda 3x igual 18, es decir, x igual 6 manos o 30 dedos y y igual 20 dedos. 6. Las ecuaciones cuadráticas. La resolución de las ecuaciones cuadráticas completas parece haber superado en mucho la capacidad algebraica de los egipcios. En cambio, Neugebauer descubrió en 1930 que tales ecuaciones habían sido manejadas ya con gran soltura por los babilonios en algunos de los textos más antiguos que conocemos. Por ejemplo, hay un problema en el que se pide hallar el lado de un cuadrado si su área menos el lado es igual a 870. La solución de este problema es equivalente a la resolución de la ecuación x cuadrado menos x igual 870. La solución babilónica es desde luego, exactamente equivalente a la que se obtiene aplicando la fórmula x igual raíz cuadrada de p medios al cuadrado más q más p medios, que nos da una raíz de la ecuación x cuadrado menos px igual q, y que es la fórmula cuadrática conocida por todos los escolares hoy día. En otro texto los babilonios se arreglan para reducir la ecuación 11x cuadrado más 7x igual 6,25 a la forma canónica x cuadrado más px igual q, multiplicando primero por 11 los dos miembros para convertirla en la forma canónica, salvo que la incógnita es ahora y igual 11x, y la solución en y se obtiene entonces fácilmente por medio de la regla conocida y igual raíz cuadrada de p medios al cuadrado más q menos p medios, a partir de la cual se halla el valor de x. Este método de resolución es notable como un ejemplo de utilización de transformaciones algebraicas sencillas. La solución de las ecuaciones cuadráticas completas de la forma x cuadrado más px más q igual 0, donde p y q son números positivos, hubo de esperar hasta la época moderna, ya que dicha ecuación no tiene raíces positivas. Así pues, en la época antigua y medieval, e incluso a comienzos de la Edad Moderna, las ecuaciones cuadráticas se clasificaron en tres tipos y todos estos tipos nos las encontramos en los viejos textos babilónicos de hace unos 4000 años. Los dos problemas que hemos mencionado más arriba pueden servir de ejemplos de los dos primeros tipos,
y el tercer tipo aparece a menudo en los textos bajo la forma de problemas en los que se trata como equivalente al sistema de ecuaciones x más y igual p, x por y igual q. Los problemas en los que se pide hallar dos números dado su producto, o bien su suma o su diferencia, son tan abundantes que parecen haber constituido para los antiguos, tanto babilónicos como griegos, algo así como un tipo de forma normal al que podían reducirse las ecuaciones cuadráticas. Transformando entonces el sistema x y igual a, x más menos y igual b, en el sistema de ecuaciones lineales x más menos y igual b, x más menos y igual raíz cuadrada de b cuadrado más menos 4a, podían calcularse los valores de x y y simplemente por medio de una suma y una resta. Una tablilla cuneiforme de la colección de Yale, por ejemplo, pide resolver el sistema x más y igual 6,5, x por y igual 7,5, y de las dos ecuaciones se obtiene fácilmente que x igual 5, y y igual 1,5. Debido al hecho de que las cantidades x y y aparecen de manera simétrica en las ecuaciones dadas, es posible interpretar sus valores x y y como las dos raíces de la ecuación cuadrática x cuadrado más 7,5 igual 6,5x. Hay otro texto babilónico con un problema en el que se pide un número que al sumarlo a su inverso da como resultado 2,000154, lo que conduce de nuevo a una ecuación cuadrática del tercer tipo, y se tienen otra vez dos soluciones, 1,0125 y 0,987654. 7. Ecuaciones cúbicas. La reducción babilónica de una ecuación cuadrática de la forma x cuadrado más bx igual c a su forma normal y cuadrado más b y igual a c por medio de la sustitución y igual a x, muestra el alto grado de flexibilidad que alcanzó el álgebra mesopotámica, circunstancia que unida al sistema de computación posicional explica en gran parte la superioridad de la matemática babilónica sobre la egipcia en este sentido. En Egipto no hay ningún testimonio de resolución de ecuaciones cúbicas, mientras que en Mesopotamia conocemos muchos ejemplos. Los babilonios resolvían las cúbicas puras tales como la x cubo igual 0,125 consultando directamente las tablas de cubos o raíces cúbicas en las que podía leerse sin más la solución x igual 0,5 si aparecía en la tabla, y para valores que no aparecían en las tablas se utilizaba una simple interpolación lineal para conseguir una aproximación. Las cúbicas mixtas de la forma x cubo más x cuadrado igual a, se resolvían de una manera análoga consultando las tablas disponibles en las que aparecían los valores de la suma n cubo más n cuadrado para valores enteros de n de 1 a 30. Así por ejemplo, con ayuda de estas tablas podía leerse directamente que la solución de x cubo más x cuadrado igual 252 es x igual 6. Para los casos un poco más generales de ecuaciones de tercer grado, tales como la 144x cubo más 12x cuadrado igual 21, los babilonios usaban su método de sustitución, multiplicando por 12 ambos miembros y haciendo y igual 12x la ecuación se convierte en la y cubo más y cuadrado igual 252, de donde resulta y igual 6, luego x igual 1 medio. Las cúbicas de la forma x cubo más bx cuadrado igual c se pueden reducir a la forma canónica de los babilonios multiplicando ambos miembros por a cuadrado sobre b cubo para obtener a x sobre b al cubo más a x sobre b al cuadrado igual c a cuadrado sobre b cubo, que ya es una cúbica de la forma estándar en la incógnita x sobre b, y consultando las tablas para hallar el valor de esta incógnita se puede determinar el valor de x. No se sabe si los babilonios fueron o no fueron capaces de reducir la cúbica general a x cubo más bx cuadrado más cx igual d a su forma canónica, el hecho de que baste la solución de una ecuación cuadrática para reducir la cúbica general a la forma px cuadrado más qx igual r, de la que se obtiene fácilmente la forma canónica, como hemos visto, hace bastante probable que pudieran llevar a cabo tal reducción. Sin embargo, no hay ningún tipo de evidencia documental disponible que indique que los matemáticos mesopotámicos efectuaran realmente tal reducción de la ecuación cúbica general. La resolución de ecuaciones cuadráticas y cúbicas en Mesopotamia constituyó un logro notable que hay que admirar no tanto por el alto nivel de habilidad técnica puesta en juego como por el nivel de madurez y de flexibilidad de los conceptos algebraicos que intervienen en el proceso. Es muy fácil ver, con el simbolismo moderno, que la ecuación ax cubo más ax cuadrado igual b es esencialmente del mismo tipo que la y cubo más y cuadrado igual b, pero el conseguir darse cuenta de ello sin utilizar nuestra notación constituye un avance mucho más importante incluso para el desarrollo de la matemática que el celebrado principio posicional en aritmética, que debemos a la misma civilización. El álgebra babilónica alcanzó un nivel de abstracción tan extraordinario que las ecuaciones ax a la cuarta más bx cuadrado igual c, y ax a la octava más bx a la cuarta igual c,
fueron consideradas correctamente como simples ecuaciones cuadráticas disfrazadas, es decir, como ecuaciones cuadráticas en x cuadrado, y x a la cuarta respectivamente. 8. Las ternas pitagóricas. Los descubrimientos algebraicos de los babilonios son dignos de admiración, pero los motivos que pudiera haber tras ellos no son fáciles de entender. Se suele admitir que casi toda la matemática y la ciencia prehelénica en general fueron completamente utilitarias, pero qué situación de la vida real pudo conducir en la antigua Babilonia a problemas en los que aparecieran la suma de un número y su inverso o la diferencia entre un área y una longitud. Si el motivo era utilitario, admitámoslo, entonces hay que admitir también que el culto a lo inmediato no era tan fuerte como lo es hoy, puesto que las conexiones directas entre los fines y la práctica están lejos de ser evidentes en la matemática babilónica. Algunos documentos, como la tablilla 322 de la colección Plimpton de la Universidad de Columbia, sugieren que pudo muy bien haber existido una cierta tolerancia, si no incluso un estímulo, hacia la matemática cultivada por sí misma. La tablilla data del período babilónico antiguo, hacia el 1900 a 1600 a.C., y las tablas que contiene se podrían tomar fácilmente a primera vista por un registro de cuentas comerciales, pero un análisis más detallado muestra que tiene una importancia matemática mucho más profunda en relación con lo que puede considerarse como teoría de números, y que tiene que ver quizá también con una cierta forma de prototrigonometría. La Plimpton 322 es solo una parte de una tablilla más grande, como se ve por la fractura a lo largo del borde izquierdo, y la parte que se conserva contiene 4 columnas de números distribuidos en 15 filas horizontales. La columna del extremo derecho contiene los dígitos de 1 a 15, y su finalidad parece ser evidentemente solo la de identificar el lugar en que figuran los números en las otras 3 columnas. La tablilla no está en tan buenas condiciones como para que se puedan leer todos los números, pero una vez descubierto sin lugar a dudas el método de construcción de la tabla, ha sido posible reconstruir a partir del contexto los pocos números que faltaban a causa de pequeñas fracturas. Para entender lo que significaban probablemente para los babilonios los datos de la tabla, considérese un triángulo rectángulo ABC, si se interpretan los números que aparecen en la segunda y tercera columnas, de izquierda a derecha, como los lados A y C del triángulo, respectivamente, entonces la primera columna, es decir, la de la izquierda, indica en cada caso el cuadrado de la razón de C a B. Así pues, la columna del extremo izquierdo consiste en una tabla de los valores de secante cuadrado de A, aunque esto no suponga, naturalmente, que los babilonios conocieran nuestro concepto de secante de un ángulo. De hecho, ni los egipcios ni los babilonios dispusieron de una medida de ángulos en el sentido moderno del término. Sin embargo, las filas de números en la Plimpton 322 no están ordenadas al azar ni mucho menos, como se podría sospechar después de echarle un vistazo. Efectivamente, si sustituimos la primera coma en los números de la primera columna, la de la izquierda, por un punto y coma, es evidente que los números de esta columna van disminuyendo de una manera continua de arriba a abajo. Además, el primer número es muy aproximadamente secante cuadrado de 45 grados, y el último aproximadamente secante cuadrado de 31 grados, mientras que los números intermedios se aproximan a los valores de secante cuadrado de A para valores de A que van disminuyendo grado a grado desde 45 grados a 31 grados. Esta ordenación no ha podido ser, obviamente, el resultado del azar, y no solo parece cuidadosamente planificada, sino que las dimensiones del triángulo en cada caso obedecen también a una regla concreta. Los que construyeron esta tabla debieron comenzar evidentemente por tomar dos enteros hexagesimales regulares que llamaremos P y Q, con P mayor a Q, para formar con ellos la terna de números, P cuadrado menos Q cuadrado, 2PQ, y P cuadrado más Q cuadrado, que constituyen una terna pitagórica, como se ve fácilmente, en la que el cuadrado del mayor es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. Así pues, podemos tomar estos números como los lados del triángulo rectángulo ABC, con A igual P cuadrado menos Q cuadrado, B igual 2PQ, y C igual P cuadrado más Q cuadrado. Limitándose a valores de P menores que 60 y a valores correspondientes de Q tales que 1 menor a P sobre Q menor a 1 más raíz de 2, es decir, a triángulos rectángulos para los que A menor a B, los babilonios probablemente descubrieron que había exactamente 38 pares posibles de valores de P y de Q que satisfacen estas condiciones, y debieron construir las 38 ternas pitagóricas correspondientes. De ellas solo aparecen incluidas en la tabla las 15 primeras, ordenadas por orden decreciente de la razón P cuadrado más Q cuadrado sobre 2PQ,
pero es probable que el escriba tuviese a intención de continuar la tabla en la otra cara de la tablilla. Se ha llegado a sugerir también que la parte de la Plimpton 322 rota por su lado izquierdo y perdida debía contener otras 4 columnas en las que aparecerían tabulados los valores de P, Q, y 2PQ, así como lo que nosotros llamaríamos tangente cuadrado de A. La tablilla Plimpton 322 podría dar la impresión de que es solo un ejercicio de teoría de números, pero lo más probable es que este aspecto estuviera subordinado al problema de medir áreas de cuadrados o lados de triángulos rectángulos. A los babilonios no les gustaba trabajar con los inversos de los números irregulares, al no poder expresarlos de una manera exacta en forma de fracciones hexagesimales, y por lo tanto se interesaron en los valores de P y Q que dieran lugar a enteros regulares como lados de triángulos rectángulos de formas variadas, desde un triángulo rectángulo isósceles a otros con valores menores para la razón A sobre B. Por ejemplo, los números que aparecen en la primera fila se obtienen a partir de P igual 12 y Q igual 5, a los que corresponden los valores A igual 119, B igual 120 y C igual 169, los valores de A y C son precisamente los que aparecen en la primera fila en segundo y tercer lugar por la izquierda en la tablilla Plimpton 322, y la razón C cuadrado sobre B cuadrado igual 28.561 sobre 14.400 es igual al número 1,9834 que figura en primera posición en esta fila. En las otras 14 filas las cosas marchan de una manera análoga. Los babilonios efectuaban los cálculos con tal grado de aproximación que en la décima fila aparece la razón C cuadrado sobre B cuadrado con 8 cifras hexagesimales, lo que equivale aproximadamente a 14 cifras decimales en nuestra notación. En la matemática babilónica es tan frecuente encontrarse con las tablas de inversos que no es sorprendente descubrir que el material de la tablilla Plimpton 322 está relacionado también con los inversos. Si tomamos A igual 1 entonces 1 igual C más B por C menos B, de manera que C más B y C menos B son inversos uno del otro, y si partimos de C más B igual N, donde N es un número sexagesimal regular, entonces C menos B igual 1 sobre N, luego A igual 1, B igual 1 medio por N menos 1 sobre N, y C igual 1 medio por N más 1 sobre N constituyen una terna pitagórica racional que se convierte en entera multiplicando todos ellos por 2N. Todas las ternas de la tablilla Plimpton 322 se pueden obtener fácilmente por este método. La descripción del álgebra babilónica que hemos presentado intenta ser representativa pero no exhaustiva. En las tablillas babilónicas hay otras muchas cosas, aunque ninguna tan sorprendente desde luego, como el contenido de la tablilla Plimpton 322. Por ejemplo, en otra tablilla nos encontramos con la suma de la progresión geométrica, 1 más 2 al cuadrado más puntos suspensivos más 2 a la 9, y en otra aún con la suma de la serie de los cuadrados, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más puntos suspensivos más 10 al cuadrado. Cabe preguntarse si los babilonios conocerían las fórmulas generales que dan la suma de una progresión geométrica y la suma de los n primeros cuadrados perfectos. Es muy posible que las conocieran, e incluso se ha conjeturado que quizás supieran que la suma de los n primeros cubos perfectos es igual al cuadrado de la suma de los n primeros números naturales. No hay que olvidar, sin embargo, que las tablillas mesopotámicas, lo mismo que los papiros egipcios, contienen solo casos concretos, sin ninguna formulación general. 9. Áreas de polígonos. Hace algunos años era una opinión generalizada la de que los babilonios habían sido mejores algebristas que los egipcios, pero que en cambio, habían contribuido menos a la geometría. La primera mitad de esta afirmación ha quedado demostrada claramente por lo que hemos dicho más arriba, pero los intentos de apoyar la segunda mitad de la comparación suelen limitarse generalmente al problema de la medida del área del círculo o al del volumen del tronco de pirámide. En el valle mesopotámico se solía calcular el área del círculo tomando 3 veces el cuadrado del radio, lo cual queda muy por debajo del método egipcio en grado de aproximación. Sin embargo, ya hemos dicho que el número de decimales exactos en una aproximación de pi no es en absoluto una buena medida de la talla geométrica de una civilización, y un descubrimiento reciente ha anulado incluso este débil argumento. En 1936 se desenterró una colección de tablillas procedentes de Susa, a unos 300 kilómetros al este de Babilonia, y algunas de estas tablillas de Susa, siguiendo la persistente tendencia mesopotámica a hacer listas y tablas, compara las áreas y los cuadrados de los lados de los polígonos regulares de 3, 4, 5, 6 y 7 lados. La razón del área del pentágono regular, por ejemplo, al cuadrado del lado, se da como 1,666666, valor que es correcto.
Para el hexágono y el heptágono se dan como valores de estas razones 2,625 y 3,683333 respectivamente. En la misma tablilla el escriba da el número 0,96 como la razón del perímetro del hexágono regular a la circunferencia circunscrita, de donde se deduce inmediatamente que la aproximación de pi adoptada aquí por el escriba es de 3,125 o 3 enteros un octavo. Este valor es por lo menos tan bueno como el que adoptaron los egipcios y además aparece en un contexto más sofisticado que en Egipto, puesto que la tablilla de Susa es un buen ejemplo de comparación sistemática de figuras geométricas. Uno casi se vería tentado a considerar que en ella se refleja el auténtico origen de la geometría, pero hay que hacer notar inmediatamente que lo que interesaba a los babilonios no era tanto el contexto geométrico como las aproximaciones numéricas que utilizaban en sus medidas. La geometría no era para ellos una teoría matemática en el sentido en que lo es para nosotros, sino un cierto tipo de aritmética o álgebra aplicada en la que las figuras venían representadas por medio de números. Hay división de opiniones acerca de si los babilonios estaban familiarizados o no con el concepto de semejanza de figuras, aunque parece muy probable que sí lo estuviesen. La semejanza entre todas las circunferencias parece haber sido dada por descontado en Mesopotamia, como lo fue también en Egipto, y los muchos problemas sobre medidas de triángulos que aparecen en las tablillas cuneiformes parecen sugerir un cierto concepto de semejanza. En el Museo de Bagdad se conserva una tablilla en la que está dibujado un triángulo rectángulo ABC de lados A igual 60, B igual 45 y C igual 75, subdividido en 4 triángulos rectángulos menores ACD, CDE, DEF y EFB, cuyas áreas son respectivamente 486, 311,04, 199,0656, y 353,8944. A partir de estos valores el escriba calcula la longitud de AD como 27, utilizando aparentemente un tipo de fórmula de semejanza que viene a ser equivalente a nuestro teorema que dice que las áreas de figuras semejantes son entre sí como los cuadrados de lados correspondientes. Se calculan también las longitudes de los lados CD y BD, iguales respectivamente a 36 y 48, y aplicando la misma fórmula de semejanza a los triángulos BCD y DCE se obtiene la longitud de CE, igual a 21,6. El texto se interrumpe bruscamente a mitad del cálculo del lado de 10, geometría como aritmética aplicada. Los problemas de medidas constituyen el núcleo de la geometría algebraica desarrollada en el valle mesopotámico, pero un defecto importante aquí, lo mismo que en el caso de la geometría egipcia, fue el de que nunca estuvo clara la distinción entre medidas exactas y aproximadas. El área de un cuadrilátero se calculaba haciendo el producto de las medias aritméticas de los pares de lados opuestos, sin advertir que en la mayor parte de los casos esta es solo una burda aproximación. Por otra parte, el volumen de un tronco de cono o de pirámide se calculaba a veces tomando la media aritmética de las áreas de las dos bases y multiplicándola por la altura. En otras ocasiones se aplicaba la fórmula, volumen igual a más b sobre 2 al cuadrado por h, para calcular el volumen de un tronco de pirámide cuadrada cuyas bases tienen como áreas a cuadrado y b cuadrado. Sin embargo, en este último caso los babilonios usaban también una fórmula que es correcta y se reduce a la que conocían también los egipcios. No sabemos si los resultados que conocían tanto los egipcios como los babilonios fueron descubiertos independientemente, pero en cualquier caso los de los segundos fueron decididamente más extensos que los de los primeros, tanto en geometría como en álgebra. Así por ejemplo, el teorema de Pitágoras no aparece en ninguna forma en los documentos que nos han llegado del antiguo Egipto, mientras que las tablillas que datan incluso del período babilónico antiguo muestran que en Mesopotamia se utilizó mucho este teorema. En un texto cuneiforme de la colección de la Universidad de Yale, por ejemplo, aparece una figura que representa un cuadrado con sus diagonales, en el que está escrito el número 30 a lo largo de un lado y los números 42,42 63 88 y 1,41 42 13 a lo largo de una diagonal. Este último número es evidentemente la razón de las longitudes de la diagonal al lado, y está calculada con tal precisión que difiere de raíz de 2 en menos de una millonésima. Este grado de exactitud del resultado fue debido únicamente al conocimiento del teorema de Pitágoras. A veces, en cálculos menos precisos, utilizaban los babilonios el valor 1,416666 como una primera aproximación a esta razón. Mucho más importante, sin embargo, que el grado de precisión alcanzado en el cálculo es la constatación de que podía obtenerse la diagonal de cualquier cuadrado multiplicando el lado por raíz de 2. Parece ser, pues,
que hubo una cierta conciencia de determinados principios generales, a pesar del hecho de que estos principios se expresaran únicamente en casos particulares. El conocimiento del teorema de Pitágoras por los babilonios no se limitaba en absoluto al caso de los triángulos rectángulos isósceles. Así, en un problema de la época babilónica antigua se considera una viga o una escalera de longitud 0,5 apoyada en una pared, y se pregunta cuánto se alejará de la base de la pared el extremo inferior de la escalera si el extremo superior desciende una distancia de 0,1 unidades. La respuesta correcta se halla utilizando el teorema de Pitágoras. 15 siglos más tarde se seguían resolviendo aún problemas análogos, a veces con algún giro nuevo, en el valle mesopotámico. Una tablilla seleucida, por ejemplo, propone el siguiente problema: una caña se apoya en una pared, si el extremo superior baja 3 unidades cuando el extremo inferior se separa 9 unidades de su posición inicial, ¿cuál es la longitud de la caña? La respuesta que se da es la correcta: 15 unidades. Los antiguos textos cuneiformes que contienen problemas nos ofrecen una gran variedad de ejercicios que se podrían considerar como geométricos, pero que los babilonios probablemente consideraban más bien como de aritmética aplicada. Un problema típico de herencias pide repartir un terreno en forma de triángulo rectángulo entre 6 hermanos, el área total es de 40.950, y uno de los catetos mide 6,5, las rectas de división deben ser equidistantes y paralelas al otro cateto del triángulo, y lo que se pide es calcular las diferencias entre las partes. Otro texto da las bases de un trapecio isósceles de 50 y 40 unidades respectivamente, así como la longitud común de los lados 30 unidades, se piden la altura y el área. Los antiguos babilonios conocían también otras relaciones geométricas importantes. Sabían, como los egipcios, que la altura de un triángulo isósceles divide a la base en 2 partes iguales, y por lo tanto, dada la longitud de una cuerda en una circunferencia de radio dado, podían calcular el apotema correspondiente. También sabían que un ángulo inscrito en una semicircunferencia es un ángulo recto, cosa que ignoraban los egipcios, y esta proposición suele conocerse con el nombre de teorema de Tales, a pesar de que Tales vivió más de un milenio más tarde de la época en que los babilonios comenzaron a utilizarla. Este fenómeno de que un teorema geométrico tan conocido haya recibido un nombre inadecuado es un buen síntoma de las dificultades a la hora de valorar la influencia de la matemática prehelénica en las culturas posteriores. Las tablillas cuneiformes tienen un grado de permanencia con el que no pueden competir los documentos de otras civilizaciones, ya que ni el papiro ni el pergamino resisten con tanta facilidad los estragos del paso del tiempo. Por otra parte, los textos cuneiformes se continuaron escribiendo hasta comienzos de la era cristiana. El problema consiste, sin embargo, en contestar a la pregunta: ¿fueron leídos estos textos por las civilizaciones vecinas, y en particular por los griegos? El centro del desarrollo matemático se desplazó de Mesopotamia al mundo griego unos 7 siglos antes del comienzo de nuestra era, pero la reconstrucción de la primitiva matemática griega es una tarea arriesgada debido a que no quedan apenas documentos matemáticos anteriores a la época helenística. Es importante, por lo tanto, fijarse en las características generales de la matemática egipcia y babilónica para poder hacer al menos conjeturas plausibles relativas a las analogías que pueden presentarse entre las contribuciones prehelénicas y las actividades y actitudes de los pueblos posteriores. 11. Imperfecciones matemáticas. Hay un cierto número de deficiencias obvias en la matemática prehelénica. Tanto los papiros como las tablillas que han llegado hasta nosotros contienen únicamente problemas concretos y casos especiales, sin ningún tipo de formulación general, y cabría preguntarse incluso si estas civilizaciones primitivas se dieron cuenta realmente de los principios unificadores que constituyen el núcleo de la matemática. Un estudio un poco más a fondo de este problema presenta un panorama algo más positivo en este sentido, puesto que los cientos de problemas de tipos muy parecidos que aparecen en las tablillas cuneiformes tienen todo el aspecto de ser ejercicios que debían resolver los escolares siguiendo ciertos métodos conocidos o reglas generales. El hecho de que no se haya conservado ninguna formulación de estas reglas no significa necesariamente que no existiera en el pensamiento antiguo conciencia de la generalidad de dichas reglas o principios. Si no hubiera de una manera o de otra, una regla general subyacente, sería muy difícil de explicar la analogía entre los distintos problemas del mismo tipo. Tan extensas colecciones de problemas semejantes no pudieron ser el resultado del azar. Más seria quizá que la falta de formulaciones explícitas de las reglas es la ausencia de una distinción clara entre los resultados exactos y los que son solo aproximados.
El hecho de que en las tablas no aparezcan los casos en los que entran números sexagesimales irregulares parece implicar alguna forma de reconocimiento de tal distinción, pero lo cierto es que ni los egipcios ni los babilonios parecen haberse planteado la cuestión de cuándo es exacto el cálculo del área de un cuadrilátero o de un círculo, y cuándo es solo aproximado. Las cuestiones relativas a la solubilidad o insolubilidad de un cierto problema no parecen haberse planteado, así como tampoco se vislumbra ninguna investigación sobre la idea de lo que debe ser una demostración. La palabra misma demostración significó cosas diferentes según las diferentes épocas históricas y los niveles de desarrollo, y por lo tanto no deja de ser arriesgado el afirmar categóricamente que los pueblos prehelénicos no llegaron a elaborar ninguna idea de demostración, ni a sentir su necesidad. Hay indicios claros de que estos pueblos se dieron cuenta en algunos casos de que ciertos métodos para calcular áreas y volúmenes se podían justificar reduciéndolos a problemas de áreas y volúmenes más sencillos. Por otra parte, los escribas prehelénicos frecuentemente comprobaban o demostraban sus divisiones por medio de la multiplicación inversa, y a veces comprobaban también que el método para resolver un problema era correcto, mediante una sustitución del resultado en las condiciones dadas, para poder asegurar que la respuesta era correcta. Sin embargo, lo que sí es cierto es que no se encuentra a lo largo del período prehelénico ninguna afirmación explícita que nos indique que se sintió la necesidad de demostraciones propiamente dichas, ni que muestre algún tipo de interés por las cuestiones relativas a los principios lógicos. La falta de tales testimonios es lo que ha llevado a afirmar frecuentemente que las civilizaciones prehelénicas no tuvieron una verdadera matemática, a pesar del nivel técnico evidentemente alto que muestran sus conocimientos. Los críticos apuntan también a lo que ellos consideran como una ausencia total de abstracción en la matemática egipcia y babilónica. Es cierto que el lenguaje en que están escritos los documentos parece estar siempre muy próximo a los casos concretos, como hemos visto, pero esto también puede resultar engañoso. En muchos de los problemas mesopotámicos habría que interpretar quizá las palabras longitud y anchura tal como nosotros interpretamos las letras X y Y en nuestras ecuaciones, porque los escribas que redactaron las tablillas cuneiformes muy bien pudieron recorrer el camino que va de los ejemplos concretos a abstracciones más generales, como se podría explicar si no el hecho de que se sumen una longitud y un área. También en Egipto se utilizó una palabra para representar una cantidad desconocida, y este uso no es incompatible en absoluto con alguna forma de interpretación abstracta, tal como hacernos nosotros hoy al leer un texto en un papiro. Las estimaciones críticas de las civilizaciones prehelénicas suelen apuntar también al hecho de que no hubo un tipo de actividad intelectual claramente discernible y con unas características de unidad comparables a la que más tarde iba a llevar el nombre de matemática, pero también aquí es fácil ser excesivamente dogmáticos. Puede ser cierto que la geometría aún no hubiera cristalizado como algo distinto del crudo marco de las experiencias espaciales que incluían todas las cosas susceptibles de ser medidas, pero en cambio es difícil no ver en el interés que mostraron tanto egipcios como babilonios en los números y sus aplicaciones, algo muy próximo a lo que se ha conocido usualmente como álgebra en épocas posteriores. A las culturas prehelénicas se las ha caracterizado también como completamente utilitarias, y en consecuencia, con poco o ningún interés por la matemática en sí misma, pero aquí aparece de nuevo una cuestión de opinión más que una evidencia indiscutible. En aquella época, como ahora, la inmensa mayoría de la humanidad estaba preocupada únicamente por los problemas inmediatos que plantea la simple supervivencia, y el tiempo libre era sin duda mucho más escaso que hoy, pero incluso en estas condiciones difíciles se produjeron en Egipto y en Babilonia algunos tipos de problemas que llevan la marca indudable de la matemática recreativa. Si en un problema se pide hallar una suma de gatos y medidas de grano, o bien de una longitud y un área, es imposible negarle al autor o bien un cierto grado de sentido del humor o un sentido de la abstracción. Desde luego la mayor parte de la matemática prehelénica era de tipo práctico, pero se puede asegurar que no toda ella, la verdad probablemente haya que buscarla en un punto intermedio entre los extremos que han defendido recientemente dos historiadores de la matemática. Uno de ellos sostiene que la matemática babilónica estaba dirigida exclusivamente a objetivos prácticos, el otro mantiene el punto de vista diametralmente opuesto de que la matemática sumeria no fue utilizada para resolver problemas de la vida práctica, sino solamente para diversión o exultación del espíritu. El discreto lector habrá pensado ya con seguridad que no se pueden mantener impunemente estas posiciones extremas. En la práctica del cálculo, que se extendió a lo largo de más de 2 milenios, las escuelas de escribas utilizaron gran cantidad de material como ejercicios, y a menudo, quizá en plan de simple y sana diversión.